Muy bien. El estudio de la teoría de las contribuciones se vuelve fundamental en la especialización en derecho fiscal, toda vez que son las contribuciones parte fundamental de los elementos donde puede obtener ingresos el Estado. Esta materia y el trato que va a tener la actividad financiera estatal va a ser muy importante. Lo primero que debemos de entender es la diferencia o la autonomía de nuestra materia. ¿Por qué hablar de derecho fiscal? Ustedes se están especializando en derecho fiscal. ¿Y qué recuerdan ustedes que estudian el derecho fiscal? ¿Quién se acuerda? ¿O qué vinieron a estudiar? Contribución. A ver, Itzel. Perdón. Perdón. Las contribuciones, obviamente, en un principio, el derecho más bien la obligación que nos impone desde la Constitución, el pagar, el contribuir como ciudadanos, para llegar a un fin público, a un bien público. Ok, bueno, entonces usted nos dice el derecho fiscal estudia las contribuciones. Y Ulises, ¿tú qué me ibas a decir? Bueno, yo, como dice la compañera, yo creo que también para cómo distribuir las contribuciones, ¿no? Ya que las recaudó, ¿a qué va destinada cada aportación? Ok, muy bien. ¿Y cómo se distribuye? Dime, Julio. Sí, bueno, yo quería aportar en cuanto a la definición de derecho fiscal. Y esta es una rama del derecho financiero que se encarga o que tiene por objeto regular las relaciones jurídicas que se establecen entre el Estado y los gobernados. Ok, pero entre el Estado y los gobernados, ¿con referente a qué? Le falta algo a esa definición, ¿no? Haciendo referencia a la recaudación de tributos. Ok. Bueno, y aquí es lo que vamos a tener que asentar el día de hoy. Primero que nada, ¿qué venimos a estudiar? Porque aquí Julio nos habló de tributos, Itzel nos habló de contribuciones. Habrá que ver qué son sinónimos, no son sinónimos, qué pasa con ellos. Pero lo primero, pues hay que diferenciar o establecer la autonomía del derecho fiscal. ¿Por qué? Porque se puede confundir fácilmente el derecho fiscal con el derecho financiero o con las finanzas públicas, ¿no creen? Porque las finanzas públicas, pues también vamos a estudiar cómo recaudar, bueno, cómo se obtienen ingresos y cómo se gastan los ingresos. Eso es parte de las finanzas públicas. Entonces, lo primero que debemos de entender, que efectivamente existe una actividad financiera estatal. ¿A qué se refiere la actividad financiera estatal? Pues tenemos que ver que se va a referir al modo de obtener ingresos y la distribución de los mismos. Es decir, hay actividad financiera privada y hay actividad financiera estatal. Muy bien. Nosotros tenemos
una actividad financiera diaria, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo? ¿En qué lo voy a gastar? Pero ¿cuál es la diferencia con la actividad financiera estatal? Pues tenemos que ver, en un primer lugar, que la actividad financiera estatal puede ser realizada con el empleo del poder coactivo del Estado. En determinado momento puede intervenir el poder coactivo del Estado. Y mediante este poder coactivo se le puede obligar a los particulares a contribuir a esta actividad financiera. Bueno, particulares y también a entes públicos, ya lo veremos más adelante. También hay que ver que la actividad financiera estatal es un monopolio. Quien tiene la facultad de recaudar y ejercer es el ente público. Claro, va a estar distribuido en diversas intereses colectivos, pero siempre recaerá en el poder estatal esta actividad. También hay que tomar en cuenta como otra característica que la actividad financiera del Estado carece de finalidad lucrativa. Es decir, cuando el Estado recauda, nunca lo hace con la obtención de tener ganancias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que los ingresos públicos no pueden ser capitalizables. No los podemos meter en un fondo de inversión. Ya veremos más adelante que deben de tener como destino el gasto público. También hay que analizar que la actividad financiera estatal, en los casos que presta servicios públicos, invariablemente busca la realización del bien común. ¿Queda claro? Siempre que la actividad del Estado realice alguna consideración, debe de traducirse en un bien común. Y por último, hay que ver que la actividad financiera estatal, todos los ingresos que se recauden, vamos a decirlo así, ya están etiquetados. Van a tener un destino previamente establecido en ley que debe de cumplirse. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede ejercer de manera discrecional las finanzas públicas. ¿Queda claro? Y por lo tanto, la rama del derecho que se encarga de estudiar la actividad financiera del Estado recibe el nombre de ciencia de las finanzas públicas. Podemos definir
que las ciencias de las finanzas públicas es aquella rama del derecho que estudia la actividad del poder público tendiente a la obtención, administración, fomento y aplicación de los recursos públicos. Y para ello deben considerarse los fenómenos económicos, políticos, jurídicos, y sociológicos que guarden relación con tal actividad. Y de aquí podemos desprender que la ciencia de las finanzas públicas va a ser una rama amplia. Podríamos decir que es el género. Hace un momento Julio nos decía que el derecho fiscal va a ser una rama de las finanzas públicas, ¿se acuerdan? Entonces, estas finanzas públicas, bueno, pues es estudiar cómo se ha dado esta actividad del Estado entre obtener recursos y gastar. Pero como ustedes ven, las finanzas públicas pues va a ser muy amplio. En nuestro caso, nuestra especialidad, pues no vamos tan amplio, porque hay especialidad también en finanzas públicas. Pero nosotros somos o seremos especialistas en derecho fiscal. Entonces tendremos que seguir buscando todavía un poco más. Ahora hay que buscar la idea de derecho financiero, que es otra rama con la que normalmente se confunde el derecho fiscal. ¿Qué es lo que va a estudiar el derecho financiero? Vamos a decir que el derecho financiero estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado. Es decir, si bien ya vimos que la ciencia de las finanzas públicas es muy amplia y va a tener elementos jurídicos, sociológicos, culturales, el derecho financiero va a estudiar únicamente el conjunto de normas jurídicas. ¿Cuál será este conjunto? Bueno, leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y disposiciones de carácter fiscal. Muy bien. Una vez más, el derecho financiero es el género y el derecho fiscal será una rama del derecho financiero. ¿Sí va clara hasta aquí la explicación? Y ahora sí, hablemos de nuestro derecho fiscal.
¿Qué va a estudiar el derecho fiscal? Bueno, el derecho fiscal estudia un fenómeno jurídico muy particular. Que va encaminado, si bien a estudiar una actividad financiera del Estado, pero no la única, sino únicamente, bueno, actividades financieras del Estado hemos indicado que son muy diversas, hay varias. Pero lo que vamos a estudiar a lo largo de nuestra especialidad y particularmente en nuestra materia es el fenómeno denominado contribución. El derecho fiscal se encarga de estudiar la relación jurídica que surge por el fenómeno llamado contribución. Es decir, vamos a estudiar cómo obtiene recursos el Estado, pero únicamente a través de las contribuciones. Muy bien. ¿Por qué? Porque el Estado puede obtener ingresos de otras formas. Pero el derecho fiscal se encarga de estudiar únicamente con relación a la contribución. Y aquí viene otra cuestión. Bueno, ya establecimos entonces que no vamos a confundir finanzas públicas con derecho financiero ni derecho fiscal. ¿Eso ya quedó claro? Ahora, veamos un poquito nuestra rama, derecho fiscal. Y aquí ocurre unas cuestiones muy curiosas. Al derecho fiscal se le conoce como derecho fiscal, derecho tributario o derecho impositivo. Veamos un poquito qué ocurre con esto. Cuando hablamos de derecho impositivo, se está siguiendo la teoría alemana. Los doctrinarios alemanes hablan del derecho impositivo. ¿Y a qué se refieren con ello? Pues nos van a decir o entienden al fenómeno del impuesto, de la contribución, como una imposición estatal. Es decir, algo que el particular no quiere cumplir, pero que el Estado le impone esa obligación. Esto vamos a tomarlo bien en cuenta. El derecho fiscal, pues es un fenómeno que creo que a nadie le gusta. En ninguna sociedad y en ningún tiempo parece ser que nadie está a gusto pagando impuestos, ¿o sí? ¿A ustedes les gusta pagar impuestos? No, Pues no, ¿verdad? Bueno, creo que planteamos la pregunta. ¿Ustedes pagan impuestos? claro. Sí. Todos. Todo. Si el abogado es el que menos Sí. impuestos paga, no me quieran a mí engañar. ¿A poco dan recibos de honorarios los que son abogados postulantes? Usted sí, Jorge. ¿Sí, Jorge Alberto? Es para ahorrarle también el IVA al cliente. Claro. Que les digo, pues. Si Es no, un ganar-ganar. el no dar recibo de honorarios. No, al dar también, ¿no? Dependiendo. Ah, ok. Bueno, pues debiese de ser una obligación. Ahora recuerde que ya no es tanto ganar, porque con estas reformas que hay en materia de defraudación fiscal, O ya no nos permiten compensar de manera universal, ¿no? Entonces.
Eso todo. Pero fíjense, lo que yo quiero que ustedes analicen es que desde siempre este fenómeno del que estamos platicando todavía no lo definimos bien, porque se le ha llamado o se le llama, dependiendo el país, dependiendo la corriente, la doctrina, derecho impositivo, derecho tributario o, como es el caso en nuestro país, derecho fiscal. Ahora voy a tratar de decir por qué uno, por qué otro y por qué en nuestro país le llamamos derecho fiscal. Esto no quiere decir que esté bien o que esté mal. Simplemente es la doctrina dominante en su momento en nuestro país y que hoy en día pues sigue teniendo efectos para la reglamentación. Decía yo, este fenómeno de darle dinero al Estado para que él a su vez realice sus funciones, no es nuevo, existe desde la antigüedad. El Estado, pues siempre ha necesitado dinero para funcionar. Y esta inconformidad con pagar impuestos, con contribuir al gasto público, pues siempre ha existido. Y esto que yo les preguntaba, creo que si hiciera la pregunta 10 siglos atrás o 10 siglos en el futuro, la respuesta seguirá siendo la misma. A nadie nos va a gustar pagar nuestro impuesto. Y hay que checarlo, y les digo que es un fenómeno muy curioso entre los abogados esta circunstancia. Son pocos, por lo menos yo conozco pocos colegas abogados que den sus recibos de honorarios. Pero creo que si es un 10% de los que conozco será mucho. Y normalmente los dan porque trabajan para una empresa y la empresa se los exige. Entre particulares, la idea es, como bien me acaba de decir, le estoy ahorrando el IVA. O sí te doy tu recibo de honorarios, pero te aumento el impuesto. Más IVA. Entonces, si te voy a cobrar 100, pues con recibo de honorarios te tengo que cobrar 120. Porque no nada más le trasladas el IVA, le subes un poquito más para que te convenga. Bueno, habrá que analizar todas esas circunstancias, ¿no? Les comento de manera curiosa. En un diplomado que yo organizo, donde invité a varios compañeros maestros, les dije, mira, está así la circunstancia, la institución nos da esta forma de trabajar y nos da X cantidad por concepto de nuestros honorarios. Todos me dijeron, sí, muy bien, le entramos, adelante. Y era un diplomado en Derecho Fiscal, ¿eh? Y le digo a los compañeros maestros, bueno, perfecto, pues nada más pásame tu RFC y yo te aviso cuando necesito el recibo de honorarios para que se te pueda pagar. ¿Qué creen que me contestaron de 10 maestros que iban a dar clase? ¿Comida o sin IVA? Mándeme. Que lo dieran efectivo. ¿Comida o sin IVA? ¿No? O sea, ¿con recibo o sin recibo, no? No te alcanzo a entender, Edgar. ¿Con recibo o sin recibo? No, era con recibo, pues. Okay. Le estoy diciendo que para pagar necesito su RFC y su recibo de honorarios. Porque así nos lo pide la escuela. Yo pienso Dime, Fernando. que le dijeron que si no aceptaban una factura de cualquier otra empresa. Bueno, la primera opción, lo primero que me dijeron es, yo no estoy dado de alta en Hacienda. Así es. Así. Y estoy hablando ya de profesionistas con 10 años de ejercicio. ¿Cómo le hacen? Pues son abogados. Así dice. Entonces, fíjese, ya desde ahí tenemos ese primer gran problema. Bueno, y tú, Fernando, te recuerdo que me dijiste que eres contador, ¿no? No, yo soy abogado. Ah, usted es abogado. Y sí da recibos de honorario y todo. Sí, sí doy. ¿Quién me dijo que era contador? ¿Álvaro? Pero yo soy contador. Álvaro, Yo también. Lorena y Edgar. Ajá. ¿Y a poco no les toca que de repente llegan sus clientes que tienen en su cuenta depósitos por N cantidad y nunca han dado un solo recibo de honorarios y les dicen, ya me cayó Hacienda, tú contador, resuélvelo? Es que ¿Verdad? se dicen
Es la cuenta no fiscal. Ah, sí, sí. El abogado le va a inventar lo que quiera. Ajá, sí. Pero bueno. O ¿Verdad con que las sí fue? nenis, ¿no? Hoy en día, yo he tenido casos de personas físicas que venden por catálogos de manera digital, tienen depósitos y de repente me dicen, oye, es que estoy obligado a pagar. Pues sí, está realizando una actividad empresarial y ya les llegó una carta de invitación de la autoridad en donde les presumen que pues eso es un ingreso y que tienen que pagar, ¿no? Te están invitando a contribuir antes de que ejerzan sus facultades. Exactamente, pero es a lo que yo voy. De estos 10 maestros que les comenté, 9 me dijeron, ni siquiera estoy dado de alta en Hacienda. Olvídense recibo de honorarios. Y dan clases de derecho fiscal. Pero eso es súper extraño porque tan solo a mí para que me dieran mi cédula me hicieron ir a hacer la cita en el SAT y tramitar la firma y tan solo cuando sacas una tarjeta de crédito desde la universidad te piden estar dado de alta en el RFC y todo eso. Entonces ellos ya como profesores y nunca estar dados de alta ante el SAT se me hace bien extraño. Bueno, pero me imagino que usted es mucho más joven que yo. ¿Qué edad tiene? 26. Pues, sí, estamos hablando ya de un tramo generacional importante. Y mis maestros que les comento son más grandes que yo. Antes, de verdad que podías llevarte la vida sin darte de alta en Hacienda. Hoy en día se ha ido cerrando eso, como usted acertadamente lo ha dicho. A ustedes ya es muy difícil que ustedes lleguen sin un alta de Hacienda. Pero a veces nada más se dan de alta para cumplir con el requisito y hacen su actividad sin importarles el tema fiscal, que es a lo que yo iba. En nuestro país existe un problema muy importante de recaudación, pero muy, muy importante. Recaudamos muy poco. Por lo tanto, la política financiera, y fíjense cómo cambia esto. Este tema de finanzas públicas se traduce en un problema fiscal. Y entonces empiezan a legislar de modos que más adelante estudiaremos, pero principalmente se grava al consumo. Y entonces se aumenta el IVA o se establecen impuestos especiales principalmente al consumo. Impuestos traslativos que termina siempre pagando el consumidor final, donde ya no me importa si estás dado de alta o no, de todos modos pagan, porque pues, todos nosotros cuando vamos a la tiendita estamos pagando una cantidad importante de impuestos. Y esos todos nos los trasladan al consumidor final. Dime, Álvaro. Justamente lo que iba a comentar es como que ese problema que debería de tratar de resolver el Estado, en el sentido de que nadie le gusta contribuir, uno, porque a nadie nos gusta que nos quite dinero, y segundo, porque realmente no vemos una aplicación adecuada ni correcta del gasto público, ¿no? Oye, pues pago mis impuestos y por otro lado me entero que pues todo mi dinero acaba saliéndose en cuentas bancarias en otros países, en donde ya vi que ciertos políticos se llenaron las bolsas o abusaron del Estado y entonces pues nadie quiere pagar porque realmente no tenemos ni seguridad, no tenemos ni servicios públicos adecuados y es como que ese continuo debate entre no querer pagar y el Estado buscar las formas de que los que ya están cautivos tengan que estar contribuyendo, pues porque si no tiene ingresos, pues no puede realizar todas las funciones para las que fue creada, ¿no? Pero reitero, esta cuestión particularizada de no pago porque no veo reflejado en los servicios que me dan, reitero que esta inconformidad, yo sé que hablamos desde nuestro contexto, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con usted. Yo salgo a la calle y digo, bueno, hasta gratis, esto sale caro, ¿no? ¿Por qué? Porque la calidad de los servicios es pésima. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Lo único que yo indicaba, y hablo nuevamente desde mi perspectiva, es que me parece que en otros países existe la misma inconformidad. O sea, aunque paguen y tengan buenos servicios, siguen diciendo que no es el servicio que debiese ser. Pongo un ejemplo.
En un congreso que me tocó participar y estuve en Viena, un amigo venezolano, pues estuve conviviendo con él a lo largo de estos 15 días que duró el evento. Y ya platicando y con la amistad y todo, pues yo salía y veía la ciudad, pues, espectacular, ¿no? Encontraba bebederos en casi cada esquina, baños públicos limpios. Yo no encontré un papel tirado en ningún lado. Alumbrado, policía, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo veía todo muy bonito. Y platicando con él, pues, él les decía yo es de nacionalidad venezolana, pero ya vive allá. Y yo le decía, oye, pues ha de ser maravilloso, ¿no? Pues ve cómo está esto, la calidad de vida y demás. A diferencia de nuestros países, me refiero del Río Bravo hacia abajo. Y él me decía, bueno, pues sí, Polanco, te puede parecer padre y demás, pero ¿sabes cuánto pago yo de impuesto? Le digo, pues no tengo idea. Me dice, el 50% de mi sueldo. Dice, yo trabajo 6 meses para el gobierno y 6 meses para mí. Y me empezaba a decir, y no estoy de acuerdo con el servicio del INPE. Porque mira, nada más pasa 3 veces a la semana. Debiese de pasar diario. Yo le decía, oye, pero yo en mi país tengo que salir corriendo con el bote de basura correteando al camión y si no, no me espera. Y si le doy y si viene el del carrito, le tengo que dar dinero, si no, no se lleva mi basura. Y yo estoy hablando que por lo menos donde yo vivo pasa camión y hay carritos. Hay otras comunidades, otras localidades en nuestra propia capital donde no pasa ni eso. ¿Están de acuerdo? Y es a lo que voy. Siempre va a existir esa insatisfacción con el servicio dado por el Estado. Eso, reitero, a mí me parece que es normal, natural. No quiere decir que estoy justificando la porquería de servicios que tenemos, ¿eh? A mí me parece que es pésimo todos nuestros servicios, tanto públicos como privados. Ejemplo, el internet, que nos cobran carísimo, es una porquería. Tenemos un internet de cuarta y nos lo cobran como si fuese un internet premium. ¿Estamos? Lo único que yo quiero hacer notar es este fenómeno. ¿Me querías decir algo, Itzel? Justo iba enfocado mi comentario a lo que acaba de decir, referente a lo que dijo mi compañero Álvaro, de que no, o sea, no tanto a lo mejor es el ver reflejado nuestros impuestos en los servicios, porque sí tengo entendido que en otros países pagan muchísimo de impuestos, pero aún así, ¿no? Se siguen quejando de los servicios que ellos tienen o de los apoyos que incluso le dan a las personas de pocos recursos, ¿no? Que es el mismo comentario que a veces nosotros decimos, ¿por qué mis impuestos hacen que ellos sobrevivan o que les paguen esto? Digamos, por ahí coloquialmente mantenemos a los pobres, ¿no? Entonces, en todo el mundo se da este fenómeno y creo yo que es más que, pues a nadie nos gusta pagar, ¿no? A nadie, ¿no? Y creo que va más a la teoría que decía de los alemanes, que por eso el nombre de impositivo, porque yo creo que si fuera algo opcional nadie lo haría. Exactamente, por eso el trato que tendrán las contribuciones siempre será de una obligación. Y bueno, esto fue lo que establecieron los alemanes. Después, dentro del derecho francés y propiamente su impacto al derecho español, de ahí tuvo repercusiones hacia América, tenemos que se habla de derecho tributario, del tributo. Y bueno, aquí hay que entender que esta denominación, esta nomenclatura, surge en este en este estado monárquico absolutista, propio de los siglos
11, 12, 13, 14, 15, 16, hasta el 18. ¿Sale? Estamos hablando de un estado absoluto, de una monarquía. Muy bien. Prácticamente sin división de poderes. Y decía yo, hasta siglo XVIII, principios del XIX, hasta la Revolución Francesa. Pero veamos esta idea del derecho tributario. ¿Qué ocurre ahí? Piensen ustedes en este monarca, en este soberano, que era el representante de Dios en la tierra. ¿Están de acuerdo? Él era el dueño de las tierras y permitía que viviesen en ellas. Y por permitir que ustedes estén en las tierras del rey, él establecía el pago de un tributo. Y esta idea del tributo pues nos remonta a cuestiones pues de una naturaleza casi sagrada, ¿no creen? Yo hacía un tributo a los dioses para tenerlos contentos. Pues aquí más o menos es algo similar. El tributo es la aportación que le da el particular al soberano para que realice su función. Obviamente, esta idea de derecho tributario ha ido cambiando al derecho tributario moderno o actual. En países como España se sigue hablando de derecho tributario, ya obviamente sin esta concepción. ¿Estamos? Pero ahí surgió. En Argentina se habla de derecho tributario, en Colombia, en Paraguay, en Chile hablan de derecho tributario. Surgió allá. ¿Qué ocurre en México? México, indudablemente, también se habló de derecho tributario. Pero hoy en día ha cambiado. Cambia principalmente con el Código Fiscal de la Federación. Nuestro Código Fiscal de la Federación, si mal no recuerdo, es de 1936. ¿Alguno de ustedes me puede corroborar el dato? Abran el Código Fiscal. Díganme en qué fecha se expidió. 1936 o 38. Alguien que lo tenga a la mano. ¿Ya lo encontraron? Viene en el encabezado, en la primera página. Dice publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981. Del 81, pero antes, ¿no dice? No. A ver. Dice que lo decretó José López Portillo. Ajá. Pero, bueno, ese es el vigente. A ver, ahora les digo, un segundo. Aquí está. Un segundito, déjenme ver el dato. El primer Código Fiscal de la Federación que les comentaba yo fue de 1938. Este Código Fiscal trae un fundamento ideológico, o algunos autores dicen que el padre ideológico, el padre doctrinario, fue un italiano de nombre Mario Pugliese. Como el jugador de fútbol, a los que les gusta el fútbol, Mario Pugliese. Bueno, pues también fue en su momento un estudioso del derecho fiscal. Entonces, ¿qué ocurre con él?
cuando él viene a realizar este código, su concepción sobre el tributo no le pareció válida. Y él dice, hay que hablar de otra forma. En este caso, él nos dice, hablemos del fisco, entendido el fisco como la actividad o el ente del Estado que se encarga de recaudar. Pero para entender el fenómeno de la recaudación, hay que hacerlo teniendo en cuenta diversos factores. Y el primero y más importante, ¿cuál fue? Nos dice, no vamos a hablar de un impuesto y no vamos a hablar de un tributo o de una imposición. Vamos a hablar de una contribución. Y establece como base de nuestro Código Fiscal de la Federación, que hasta el día de hoy sigue retomando, que lo que nosotros hacemos es contribuir al gasto público. Y entonces cambia la configuración. Ya no es únicamente hablar de que pago un tributo para que el soberano esté contento. O que pago a consecuencia de una imposición, porque el Estado así me lo ordena. Sino que estoy obligado, pero a contribuir al gasto público. Es decir, como decía Itzel hace unos minutos. Bueno, estos 16 pesos que yo estoy dando de contribución, pues es para que se gaste y nos beneficie a todos. ¿Estamos? Y fíjense entonces cómo cambia la conceptualización y la idea del fenómeno fiscal. ¿Ya no suena tan feo así o sí? ¿Qué piensan? Lo que pasa es que es propio de un régimen democrático, ¿no? Exactamente, cambia, como bien lo acabas de decir, es propio más que de un régimen democrático, porque hay estados que no son de corte democrático, pero tienen una concepción contributiva como la que acabo de señalar. Es, creo yo, propio de un estado constitucional de derecho, independientemente de su forma de gobierno. Profesor. Dígame. Digo, ya con este concepto, bueno, así lo asimilo, es que ya no te voy a quitar el dinero para los gastos, ¿no? Ahora tú me estás ayudando, ya eres mi colaborador, ¿no? Y de esta forma ya no se escucha tan, digamos, o sea, que sea de manera imperativa, ¿no? Sino que ya tú gobernado, me ayudas para que yo pueda cumplir con los gastos que se tiene, ¿no? Entonces, pienso que este concepto, ¿no? Cambia un poco. Claro, pero es la concepción que viene desde nuestra Constitución. Entonces, por eso es distinta. Y reitero, esto es en el plano de lo ideológico. El fenómeno va a ser el mismo. Yo le tengo que dar al Estado, punto. Sí. Y ese no me va a gustar. Sí. ¿Estamos? Se escucha más romántico contribución. Exactamente. Exacto. Sí, pero tiene el mismo objetivo, ¿no? Claro. Pienso yo que un tanto puede cambiar, ¿no? Porque cuando hablamos de un tributo, pues sí lo estamos entendiendo, o una imposición, lo entiendo como que es para el Estado. Y cuando hablo de un gasto que va destinado al gasto público, pues yo lo entiendo que se me va a regresar en forma de bienes o de servicios, de mejoras o algo. Así lo entiendo yo.
Dime, Jorge. Que bueno, mi comentario va encaminado a que lo que hace, obviamente, quitando la figura de la coacción para que el gobernado o el sujeto pasivo cumpla con esta obligación, es más un tema referente a la espontaneidad del mismo, ¿no? A que no sea precisamente a través de la figura de la coacción que el gobernado cumpla con su obligación, en este caso de contribuir al gasto público. Exacto. Exacto. Y ese es un tema, reitero, de política fiscal en todos los países. ¿Cómo hacerle entender al ciudadano, pues, que la contribución le beneficia? Entonces sí es todo un tema. Y vamos a ver que existen políticas fiscales de uno u otro modo. Por lo menos yo lo que he visto en los últimos 20 años en nuestro país es que la política fiscal es más de un terrorismo fiscal. Paga porque si no te voy a despedazar. Voy a acabar contigo, con tus patrimonios, con tu libertad y hasta después de muerto te voy a perseguir. La política ha sido darle muchos dientes al fisco. A lo mejor un tanto exagerado. Habrá que ver. Esto creo que ya lo podremos analizar más adelante. Yo, por lo pronto, les adelanto, yo soy enemigo de toda manifestación de poder estatal que me parezca arbitraria, autoritaria. Ilusamente tengo la concepción que tengo derechos frente al Estado. Tontamente, si gusta. Me dirán, maestro, ¿qué no se ha dado cuenta que vive en México? Pero bueno, tontamente pienso yo así. Entonces, habrá que analizarlo. Más adelante dedicaremos a ello. Mientras, vamos a definir entonces el derecho fiscal, ya para sentar nuestro marco teórico. Y vamos a decir que el derecho fiscal es el conjunto de normas jurídicas que se ocupan fundamentalmente de establecer las contribuciones, las medidas de recaudación y de regular las relaciones entre el fisco y los contribuyentes. Muy bien. Entonces dense cuenta que todo esto es lo que vamos a estudiar a lo largo de nuestra especialidad. Ya propiamente en esta materia vamos a estudiar la relación contributiva. Por eso se llama teoría de las contribuciones. Aquí no vamos a estudiar políticas fiscales ni nada por el estilo, sino tangencialmente. Aquí lo que vamos a estudiar son los sujetos que intervienen en la relación contributiva, la naturaleza de la relación contributiva, el objeto de la relación contributiva, las formas de extinción de la relación contributiva, el crédito fiscal, como elementos torales para nuestra materia. Muy bien. Y por lo tanto,
tendremos diversos enfoques para la contribución. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, toca el turno hablar ya de esta relación contributiva. Vamos a hablar desde los principios. Vamos a estudiar qué principios rigen a la contribución. Y para ello, se van a estudiar en un primer lugar los principios teóricos y después los principios constitucionales. ¿Cómo debemos de entender la institución jurídica de un principio? Imagínense ustedes un principio como un pilar, como un soporte. Imaginen ustedes un puente. ¿Estamos? Díganme por favor si se comparte mi pantalla. Sí, profesor. Sí se ve. Profesor. Miren, Sí. piensen ustedes que esto que pongo aquí es un puente, un camino. A ese camino vamos a llamarle contribución. Y vamos a ver que esta contribución va a tener unos pilares que la carguen. Miren, vean, simbolizados por estas barras de color. A estas barritas de color las vamos a conocer como principios. ¿Sí lo ven? Si un principio se mueve, pensemos que desaparezcamos este principio rojo, pues puede ocasionar que se caiga todo el camino que está soportando. ¿Sí queda claro? Entonces vamos a entender a los principios como una cuestión. En primer lugar, piénsenlo siempre como un concepto absoluto, que no admite excepción. Imagínenselo ustedes como un camino de una sola vía. No permite que haya excepciones. Si el principio no se respeta, la figura que sostiene se cae, se tambalea, no sirve. Entonces, los principios que vamos a analizar, pongo un ejemplo, piensen ustedes principio de legalidad, que consiste en que toda contribución debe de estar establecida en una ley. ¿Creen ustedes que exista alguna excepción a ese principio? No. Pues no me pueden hacer valer una contribución, pues si no está en ley. Y ya veremos en qué consiste, ¿no? Que esa ley tuvo que haber sido
promulgada antes del caso que me quieren aplicar y bla, 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 bla. Pero dense cuenta que no hay graduación del principio ni excepción al principio. En cuanto ustedes escuchen que alguien les habla de excepciones a tal o cual cosa, pues quiere decir que eso no es un principio. ¿Estamos? O a veces hay autores que dicen principios principales y principios secundarios. Pues me parece una cuestión sin lógica. Pues un principio siempre será principal, ¿no? ¿O cómo? O díganme ustedes un principio que no sea principal. Y luego principios secundarios ya me parece una contradictio in terminis. Pues o es principio o es secundario o qué mezcolanza estamos haciendo. Entonces, para fines, por lo menos de mi materia, los principios tienen estas características. Son de un solo camino, es decir, no admiten su contrario. No puedo decir principio de legalidad con su excepción de ilegalidad. No. Principio de destino al gasto público con la excepción, pues cuando no sea para el gasto público, también hay que dejar un guardadito que no se use para aquello. ¿Sí estamos de acuerdo? No, no puede ser. Si no cumple el principio, se tiene que caer la contribución. Y esto es muy importante para el día de mañana cuando ustedes analicen amparo en materia de contribuciones, defensa estratégica o litigio estratégico en el campo de las contribuciones. ¿Estamos? Estos principios, por favor, apréndanselos bien porque les van a ser de mucha utilidad a lo largo de toda la especialización. Yo les comento, apenas me tocó participar en un examen general de conocimientos para la especialización en materia fiscal. Y bueno, al ser examen general de conocimientos, pues uno como maestro les puede preguntar del primero al último semestre. Y a mí se me ocurrió preguntarle al sustentante cuál era el elemento o cuáles son los elementos subjetivos de la contribución. Y el muchacho, pues yo lo veía desconcertado y le decía, oye, pero es que eso se ve en primer semestre. ¿Y qué creen que me contestó? Maestro, lo que vi en el primer semestre ya se me olvidó, por favor. Si lo que quiero es ya acabar la bendita especialidad. Espero que cuando me los encuentre mañana no me vayan a contestar así. ¿Sí? ¿Promesa? Sí. Conste, conste. Ya los estaré viendo en año y medio a ver si es cierto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a analizar el principio de bueno, primero vamos a ver los principios teóricos. Y aquí analizaremos los principios teóricos clásicos. A partir de estos tres principios se han venido desarrollando muchísimos más. Pero aquí retomaré estos principios clásicos porque son, bien que mal, casi aceptados universalmente. Es decir, si ustedes checan el código o la norma fiscal o tributaria, dependiendo del país, de España, de Chile, de Argentina, de Perú, de prácticamente todos los códigos donde se estudia este fenómeno, van a encontrar representados estos tres principios. Estos principios fueron desarrollados por Adam Smith, o sea, estamos hablando ya hace varios siglos. Y son los que vamos a estudiar. ¿Cuáles son estos principios teóricos? Serán
el principio de justicia, el principio de certidumbre, el principio de comodidad y el principio de economía. Decía yo que estos principios fueron desarrollados o establecidos por Adam Smith. En su libro Investigaciones de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Y reitero, los principios que acabo de señalar, ya veremos que son retomados por nuestra norma fiscal y por nuestra propia Constitución. Muy bien, por lo tanto, tienen vigencia. Ya no da tiempo de desarrollarlos y no quiero que quede la explicación a medias. La próxima sesión vamos a iniciar el desarrollo de estos principios, iniciando por el principio de justicia. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Perfecto. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a todos y a todas su atención y su asistencia a la clase de hoy. Desearles un excelente inicio de semana y nos vemos el día miércoles. Gracias, buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes, gracias, profe. Saludos, profe. Tarde. Buenas noches. Hasta luego. Luego.